Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer la escritura. Busque conmigo ahí en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, en el verso 1. Amén. Éxodo, bienvenido. Bienvenido. Éxodo 25, verso 1. Dice, ¿lo tiene? Bueno, dice la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Vamos a seguir meditando esta serie que iniciamos, y la serie lleva por nombre Viviendo como siervos de Dios. Viviendo como siervos de Dios. La semana pasada vimos el tema siervos que entregan su voluntad a que los libertó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Siervos que entregan su voluntad al que los libertó. O si quieren ponerles segunda parte, o si no, nomás póngales el tema de hoy: siervos con la actitud correcta. Siervos con la actitud correcta. He estado compartiendo un poco acerca de la vida de la esclavitud en el tiempo de Roma, y cuando nos ponemos a estudiar un poco acerca de la vida de los esclavos en el tiempo de Roma, era muy cruel, como ya lo dijimos, y pues nos podemos a leerlo y decimos: ay, híjole, esto es increíble. Es increíble cómo hacían con esas personas, porque pues no puede caber en nuestra mente, pero sí, así era la vida de los esclavos, que no tenían ningún derecho. Acuérdense que les decía que el amo tenía el derecho hasta de quitarles la vida, y de hecho los utilizaban también, como les dije la vez pasada, como para sus satisfacciones personales. Entonces estos esclavos llevaban una vida muy tremenda, pues. Era terrible la vida del esclavo. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros andábamos en el mundo y vivíamos como esclavos del pecado, de la misma manera, fíjense, que teníamos un amo muy cruel, y ahí estábamos. Pero gracias como dijo el apóstol Pablo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a nuestro Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató de esa vana manera de vivir, de ahí donde estábamos esclavizados, y nos trajo a una nueva libertad. ¿Para qué? Para que lo que estamos aprendiendo, para que nosotros ahora seamos esclavos por amor, siervos por amor, ¿verdad? Entonces, fíjese, vamos a meditar este tema acá en este pasaje que leímos, pero no vamos a pedir ofrenda, hermanos. No malinterprete esto, porque normalmente eso es lo que se hace, pero no se trata de eso. Vamos a ver de qué se está tratando acá, y vamos a ver de qué está hablando. Bueno, aquí el Señor les pide le da un mandamiento a Moisés,
y le dice que recogiera una ofrenda. Una ofrenda es del verbo teruma, que es un presente como algo que se ofrece especialmente en sacrificio o como tributo, como pagar algo, ¿verdad? Pagar algo. O sea, el Señor le estaba pidiendo algo a ellos del cual Él se los había dado, ¿sí me entiende? Él estaba pidiendo algo de lo que Él les dio. Recuerden que el pueblo de Israel de Egipto, ellos no salieron pobres, ¿sí? No salieron pobres, salieron ricos, salieron bien adinerados porque recuerden que los egipcios les dieron regalos y eso fue, y porque Dios así lo quiso. Entonces, en realidad les estaba pidiendo lo que Él les había dado. Entonces, por eso ese verbo quiere decir como un tributo, un sacrificio o un tributo. También ofrenda, también es una ofrenda medida, lo que le corresponde, o sea, es algo completo. Porque eso es lo que quiere decir este verbo también, es una ofrenda medida, una medida completa, lo que a Él le corresponde. Entonces lo que a Él le corresponde es que nosotros debemos de hacerlo o darlo, entregarnos así, porque recuerden que ya no está hablando aquí de dinero, está hablando de nosotros mismos. Entonces nos está pidiendo completamente, una medida completa, pero de nosotros mismos, no de dinero, no de lo que está diciendo acá, sino que ahora aplica a nosotros mismos. Porque dice, todo lo que somos, todo lo que tenemos, la vida misma que tenemos, viene del Señor. Entonces, si viene del Señor, le pertenece. Pero fíjense, hermanos, que Él no nos está diciendo, ¿sabes qué? Dámelo, porque eso es mío, yo te lo di. No, sino que está pidiendo algo, y si quiere apuntar como punto número 1, voluntario. Algo voluntario. Entonces nosotros por eso le servimos al Señor voluntariamente. Y ese verbo, nadab, en el hebreo, es presentar. También es presentar espontáneamente. También es contribuir, también es dar, también es espontáneamente querer, corresponder con prontitud. Entonces dice, la actitud que nosotros debemos de tener delante del que nos da todo, delante del que es dueño de todo y que por Él tenemos lo que tenemos y somos lo que somos, debe de ser así, voluntariamente puestos en el altar, voluntariamente dispuestos para servirle, voluntariamente prestos para servirle, voluntariamente prontos para corresponder, porque esa es la actitud que a Él le agrada. A veces nosotros pensamos, hermanos, que con el hecho de que yo ofrende, o con el hecho de que yo haga esto, con el hecho de que yo ayude a cruzar a una viejecita en la calle, o con el hecho de que lleve a darles comida a cierta persona, ya estoy bien delante de Dios. No es así. Mire, el Señor va mucho más allá. El Señor quiere, mire, dice que nosotros así voluntariamente le entreguemos todo al Señor y que todo lo rindamos delante de Él. Pero es voluntariamente. Sí, por eso hemos visto durante estos años que hemos caminado el camino del Señor, hemos visto que cuando las cosas son impuestas, dice que es bien tremendo, porque al poco tiempo, en algunos años, se convierte en una carga. Se convierte en una carga y se hace pesado. Pero cuando servimos al Señor voluntariamente, así como Él quiere que le sirvamos, fíjese que se convierte en un estilo de vida placentero, ¿sí? En un estilo de vida placentero. Cuando digo un estilo de vida placentero, es que lo disfrutamos.
¿entiende? Lo disfrutamos, se vuelve parte de nuestra vida y pues nos gusta, nos encanta, porque entendemos las palabras del salmista, ¿no? Entendemos cuando él que deseaba estar en la casa del Señor. Entendemos cuando él dice que quería estar ahí para contemplar su hermosura. ¿Por qué? Porque nosotros también lo estamos viviendo. Pero si no, pasajes como ese, fíjese que para nosotros simplemente es otra información, pero no lo vivimos. Y el Señor quiere que nosotros lo vivamos, ¿sí? El Señor quiere que lo vivamos. Y fíjese, si usted ha hecho la prueba, o si tiene un amigo, o con su esposa, con su esposo, mire, cuando usted cultiva esa relación, créame que la relación se vuelve muy amena, muy rica, muy placentera. Que no dice, hasta ni quiere irse de la casa porque ahí quiere estar, o cuando regresa contenta, ¿por qué? Porque ahí está la persona con quien quiere estar. O si es un amigo o una familia que son amigos de la familia, pues quiere, y con ese deseo quiere visitarlos, quiere convivir, por lo mismo, porque usted está conociéndolo. Porque usted voluntariamente está poniendo también los medios para poder convivir. Entonces, por eso aquí, mire, esto es importantísimo. Nosotros debemos de entender de que voluntariamente debemos de corresponder, fíjense hermanos, corresponder a lo que Él ha hecho por nosotros. Corresponder a eso. Y esto, fíjense, con la serie que llevamos el día jueves, mostramos gratitud cuando nosotros correspondemos, porque si no caemos en la categoría de ingratos. Pero cuando correspondemos, hermanos, así voluntariamente, eso es lo que a Él le agrada. Voluntariamente nosotros nos presentemos. Por eso Pablo no se equivoca cuando dice en el capítulo 12, verso 1, de que nos presentemos como sacrificios vivos. Y dice, y nos está hablando a nosotros, ¿entiende? No presenta a tu hermano como sacrificio vivo, o presenta a tu hijo, no. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis como sacrificios vivos. Entonces nosotros vamos a presentarnos como sacrificios vivos. Fíjese que de manera voluntaria y libre se le dio la oportunidad. Mire, esto es importante que entendamos que de manera voluntaria, así, voluntaria y libre, lea todo el pasaje detenidamente, y dice, voluntaria y libre, se les dio la oportunidad al pueblo de Israel para que construyeran, para que contribuyeran personalmente para construir el lugar del culto para el pueblo. Se les dio así, de manera voluntaria, o sea, háganlo así voluntariamente, de su voluntad. No les exigió, sino de su voluntad, porque iban a construir algo que para ellos iba a ser vital. Era el lugar de adoración. El lugar de adoración en donde iba a estar la presencia misma de Dios. Entonces dicen, por eso nosotros así voluntariamente debemos de construir cada día hablando esta habitación de Dios, o sea, prepararla para Dios, para que nosotros entendamos que esto es una oportunidad que Él nos da para servirle. Amén. Es una oportunidad, porque fíjense hermanos, que por eso el tema es siervos con la actitud correcta. Entonces, el siervo con la actitud correcta entiende que el servir al Señor es una oportunidad para nosotros. Porque, ¿veis, hermanos, que Él tiene seres perfectos que pueden hacer la obra muy bien? Nosotros, fíjense, podemos hacer algo, podemos servirle, pero lo hacemos con limitaciones. Y entonces
Dice, él puede enviar a un ángel y que haga la obra de la manera correcta y muy bien. Pero no, él, fíjese, en su gracia y su misericordia, se ha complacido a ponernos a nosotros y que seamos parte de ese trabajo de servirle. Y entonces por eso nosotros debemos de apreciar esta oportunidad. Se les dio esa oportunidad a ellos para que contribuyeran personalmente para construir. Fíjense que a partir de esta lista que leímos ahí en estos versos, vemos 14 elementos o materiales necesarios para la construcción del tabernáculo. 14 elementos o materiales. Entonces, nosotros debemos de entender, hermanos, que la oportunidad a contribuir, hermanos, es porque Dios nos la da. No porque nosotros, y lo otro que tenemos que entender no es porque dijo Dios, no, porque este es inteligente, este es bueno, ¿me entiendes? No es por eso, no es porque nosotros seamos muy inteligentes, muy buenos, no, sino que es algo que ahorita vamos a estar viendo, que dice la Escritura al respecto. Entonces, el pueblo, miren hermanos, aquí sí lo entendió. En este pasaje, en esta ordenanza, el pueblo lo entendió y lo entendió muy bien. Fíjense, él estaba pidiendo de lo que Dios mismo les había dado y lo entendió muy bien. Porque ahí en el capítulo 35, en el verso 21 al 29, 39, en Génesis, perdón, en Éxodo 39 del 3 al 7, fíjense, está hablando de que fue cuando recogieron la ofrenda y que tuvo que decirles Moisés, ¿saben qué? Ya no traigan más. ¿Saben qué? Ya no traigan más, es suficiente. ¿Por qué? Porque correspondieron al llamado, entendieron de que lo que habían recibido era de Dios, venía de Dios, y entonces voluntariamente lo estaban entregando, voluntariamente lo estaban poniendo. Es por eso que Pablo dice a los Efesios en el capítulo 6, en el verso 7, dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Bueno, le digo el contexto es de que desde el verso 1 en adelante está hablando a los matrimonios, está exhortando a los matrimonios, exhortando a los hijos, y de ahí exhorta a los siervos. Entonces, aquí dice, en esa escala va, y aquí está diciendo que sirviendo de buena voluntad. Pero esto es lo que quiero que note, dice, ¿cómo? Al Señor. Entonces, ¿cómo debemos de servir al Señor? Con buena voluntad, ¿entiende? Con buena voluntad, le pertenece, entendiendo que todo le pertenece a Él y entendiendo que es una oportunidad. Si nosotros entendemos que lo que tenemos, o sea, cuando le servimos al Señor, Él nos está dando una oportunidad para hacerlo. Entonces dice, créame que lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer de corazón. En Hechos capítulo 5, verso 40, Hechos 5:40 dice, el contexto es, hermanos, que cuando oyeron que Pedro o los apóstoles estaban predicando del Evangelio, y ellos le llamaban el nuevo camino, vinieron y lo apresaron, y de ahí dice que los amenazaron, pero también los golpearon. Entonces ahí en el verso 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron, dice, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre
por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Ves, hermanos, que ellos salieron gozosos y contentos después de haber sido azotados? Entonces ellos, está claro, hermanos, que ellos habían entendido de que era una oportunidad de servir al Señor, que para ellos era una oportunidad, era un honor, y por eso lo hacían voluntariamente. Por eso, fíjense, hermanos, que cuando la gente dice que Jesús no es el Hijo de Dios, que empiezan a decir un montón de cosas de Jesús, pero si nos vamos, mira, hermanos, si vemos la historia y nos damos cuenta cómo murieron los discípulos del Señor Jesús, nos decimos, híjole, hombre, eso está terrible. Algunos decapitados, algunos exiliados, algunos crucificados, algunos aserrados. Entonces, fíjense, ¿cómo fue posible que ellos hayan muerto? Si dicen que Jesús, hasta dicen que Jesús no existió, por alguien que no existió. ¿Cómo fue posible que ellos murieron? Pero fíjense, hermanos, esto es posible porque ellos conocían al Señor y habían entendido que servir al Señor era un honor para ellos, y es un honor, es una oportunidad para nosotros. Por eso decimos que una sola oportunidad tenemos de servir al Señor. Y mire, en Isaías capítulo 60, verso 10, podemos ver que todo es por su buena voluntad. Dice, verso 10 dice, y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes les servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. ¿Veis, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí por nuestra justicia? Nadie, ¿verdad? Yo creo que nadie se atreve a decir, yo estoy aquí por mi propia justicia. Yo estoy aquí porque obré bien. No, nadie. Estamos aquí por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Por eso estamos aquí. O sea que nadie puede decir que está por su propia justicia. Aquí, fíjense, hermanos, el profeta Isaías estaba dando la profecía porque todavía no había llegado el tiempo de la destrucción de Jerusalén, pero llegó hasta los tiempos de Jeremías. Estaba diciendo de que reyes extranjeros iban a edificar los muros. Bueno, ¿quién edificó el muro? ¿Se acuerdan? Nehemías. Pero ¿quién fue el que le dio todo para edificar? Artajerjes, el rey de Babilonia. ¿Me entienden? Entonces, estamos viendo que los extranjeros vinieron y edificaron el muro. Ahí se estaba cumpliendo la profecía del profeta Isaías. Y dice, porque en mi ira te castigué. Y así fue. Porque no se arrepintieron de sus pecados, no se arrepintieron de lo que estaban haciendo. Mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Tuvo misericordia. Cuando se le aparecieron los ángeles a los pastores, ¿qué fue lo que les dijo? A los pastores. ¿Qué le dijo el ángel a los pastores? Paz en los cielos y buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Dios tiene favor para con nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, hermanos. Que el favor de Dios nos da oportunidad. Es favor de Dios el que nos da la oportunidad de ser parte. Y ellos, el pueblo de Israel lo entendió, de que ahí donde recogieron la ofrenda, de que era un honor, de que era una oportunidad poder ser parte de lo que se iba a hacer. En el punto número 2, lo que Él pide es específico. Dice, lo que podemos ver en la Escritura, hermanos, de la voluntad de Dios, es específico. Nadie puede decir, es que yo no sé qué es lo que quiere Dios. Bueno, si usted desea
saber qué es lo que quiere o qué demanda Dios de nosotros, aquí está la Escritura. Podemos estudiarla, podemos aprender de ella y saber qué es lo que quiere de nosotros. En este caso específico, podemos ver que pidió cosas específicas. Algo que, fíjese, en estos últimos tiempos, que por ejemplo las riquezas están muy arraigadas al corazón del hombre. Y entonces, ellos se despojaron de eso. Ellos se despojaron. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de entender primero que es una oportunidad y que debemos de hacerlo voluntariamente, servir al Señor. Entendiendo de que lo que Él pide para nosotros es algo específico. Y fíjese, en primer lugar pide a oro, plata y cobre. Está pidiendo materiales que no se deterioran, materiales que no cambian y son de valor. Eso es lo que está pidiendo, dice. Por eso cuando el Señor viene y nos dice, hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Lo más de valor que tiene el hombre es su corazón. ¿Entiendes? Si tiene un buen corazón, eso es lo más valioso que puede tener. El Señor pide tu corazón para que se lo des. Fíjense lo que pide también. En segundo lugar, pide azul, púrpura, carmesí. Estas telas, hermanos, eran muy carísimas en ese entonces. Y esas telas, cada uno tenía su significado. Pero eran telas muy caras con las cuales iban a hacer el tabernáculo. Y era la ofrenda que el Señor estaba pidiendo. Era algo de valor. El oro, plata, cobre, azul, púrpura y carmesí eran cosas muy valiosas. Entonces, si ellos se podían desprender de eso, ellos se iban a desprenderse fácilmente de lo demás. ¿Entiende? Fácilmente de lo demás. Entonces, eso es lo que está tratando el Señor acá. Algo específico. El Señor conoce, hermanos, qué es lo que estorba. ¿Qué es lo que estorba nuestro servicio a Dios? El Señor sabe muy bien qué es lo que está en nuestro corazón. O qué es lo que tiene el trono de nuestro corazón. Y eso es lo que Él quiere que le entreguemos. Sí, Él quiere que le entreguemos todas esas cosas que para nosotros son valiosas, quiere que se las entreguemos a su servicio. También, mire, podemos ver pelo de cabra, dice. Pero dice, pelo de cabra. Y el pelo de cabra, hermanos, representaba como ofrenda o representa ofrenda del pecado y simboliza la escasez, la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Era algo, fíjese, cuando una persona estaba en luto, cuando una persona estaba pasando por un tiempo de tristeza, recuerden que tenían una costumbre de raparse la cabeza, echarse ceniza y vestirse de cilicio, ¿verdad? Y esa vestimenta de cilicio era algo similar, algo tejido con pelo de cabra. Porque era algo corriente, pues. Se miraba muy corriente. Entonces, por eso cuando Jesús vino al mundo, fíjese, por eso representa esto, porque cuando Jesús vino al mundo, pues nació en Belén, en un pesebre. Cuando el pueblo de Israel estaba esperando a un conquistador, a un rey, pero nació así, sencillamente, humildemente. Entonces, también pidió pieles de carneros, teñidos, dice, teñidos, pieles de carneros teñidos. Y esto representa, hermanos, a Cristo en su sacrificio sustitutivo. A eso es lo que representa. Así el siervo debe también anunciar a Cristo en su vida diaria, los padecimientos de Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que pide el Señor. ¿Sí? Por mi causa, dice, padecerán tribulación. Por esa causa estaban padeciendo los apóstoles ahí donde leímos en el capítulo 5 de Hechos. Por esa causa estaban padeciendo. ¿Me entiende?
Y eso es lo que el Señor pide, que si es por la causa del Señor, no teman padecer. Y es por eso que Pedro y Juan, ellos salieron gozosos de ese lugar, aunque golpeados, pero salieron gozosos. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que era una oportunidad de dar testimonio de Cristo. Pieles de tejón. Dice que también pidió pieles de tejón. Y esto, hermanos, son unos animalitos así, no tan graciosos ni tan hermosos. Pero fíjese, y eso simbolizaba un exterior con poco atractivo. Un exterior con poco atractivo, pero no necesariamente significa que un interior indeseable. Eso no necesariamente daba a entender que era un interior indeseable. Entonces, cuando la gente lo miraba, el tabernáculo, pues, si era de otros pueblos, miraba el tabernáculo, no se miraba algo espectacular, como la gran Babilonia que construyó Nabucodonosor, no, sino que se miraba así sencillo, pero por dentro, hermanos, fíjense, por dentro estaban todos los utensilios que eran de oro, de plata, de bronce, el altar de bronce, hermanos, estaban todas las telas finas. Entonces por dentro era espectacular, pero eso no quedaba ahí nada más. Por dentro, hermanos, estaba la gloria de Dios, y eso era lo espectacular, y eso era lo glorioso, hermanos. Entonces, fíjense, hermanos, que el seguir a Cristo es por eso, y el predicar el Evangelio, como lo manda la Escritura, la sana doctrina de la palabra, para muchos no es atractivo. ¿Entiende? Para muchos no es atractivo. ¿Por qué? Porque lo atractivo es que, mira, si sigues a Cristo, se va a componer tu matrimonio. Si sigues a Cristo, mira, no te vas a enfermar. Si sigues a Cristo, no, olvídate, te vas a ser millonario. No, eso es lo que uno quiere oír. Pero, ¿esa es la realidad? No, nosotros ya sabemos que no es la realidad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Dice, es totalmente diferente. Pero entonces no se ve nada atractivo. Pero hermanos, si lo vemos de un aspecto exterior, el Evangelio no se ve nada atractivo. Pero cuando nos metemos, ahí vemos, hermanos, la gloria de Dios. ¿Entiende? Empezamos a contemplar los utensilios, empezamos a ver todo lo glorioso que hay, y empezamos a entender todo lo que hay, toda la bendición que viene en Cristo Jesús. Pero si nosotros lo observamos solamente por fuera, jamás conoceremos de qué se trata. Jamás entenderemos, hermanos, cuál es el honor de servir al Señor. Si nosotros, hermanos, siempre acostumbramos tener una vida religiosa, simplemente superficial, hermanos, jamás entenderemos esto. Jamás llegaremos a entender. Y es importante que nosotros nos metamos para que podamos entender. Es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios, como el pueblo. Bueno, en primer lugar, Moisés escuchó la voz de Dios y se la dio al pueblo. ¿Y el pueblo qué hizo? Obedeció, correspondió y dio lo que ellos sabían que no era de ellos, no habían trabajado para obtenerlo. Entonces ellos no habían sufrido para obtenerlo, y dijeron, no, pues tú no lo diste, aquí está. Y así es, fíjense, todo lo que nosotros tenemos, otra vez, no nos pertenece. No nos pertenece. Nosotros somos los que nos queremos adueñar. Dice, por ejemplo, cuando nos empezamos a adueñar de nuestros hijos, es más común. Y no, que mi hijo, que mi hija, no, que esto y que lo... No, olvídese, si es la voluntad del Señor, Él puede quitarle la vida o quitarnos la vida a nosotros. ¿Entiende? Pero nosotros tenemos que entender esto.
Y es por eso, mis hermanos, que cuando Jesús vino a este mundo, en Él no había ningún atractivo. ¿Sabía? No había ningún atractivo. Mire, en Isaías 53, pues ¿quién no conoce Isaías 53, va? Pero se lo leo. Dice, subirá, el verso 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay parecer en él, ni hermosura. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Por eso le digo, o sea, así, superficialmente, y lo que miraban especialmente los fariseos, los escribas, los religiosos en ese entonces, no, fíjense, no le encontraban el sentido. No. Pero me acuerdo de aquel panorama, mire, cuando Jesús estaba con una multitud y llega una mujer cananea. ¿Se acuerdan ese pasaje? Llega esa mujer y creo que su hijo estaba enfermo. Y viene a suplicarle al Señor para que fuera y lo sanara. Y el Señor le dice, mira mujer, dice, no es menester o no es correcto que el pan de los hijos se le dé a los perrillos. No es correcto, le dice. Y esta mujer dice lo tremendo que dice esta mujer, dice, Señor, pero los perrillos comen también de las migajas que se caen de la mesa de los hijos. Y eso es tremendo. Esta mujer entendió la hermosura que había dentro, pero los demás no entendieron. Y es por eso que todos nosotros debemos de entender, hermanos, lo hermoso que es servir al Señor, lo hermoso que es entregarle nuestra vida al Señor. Sí, entregarle nuestra vida al Señor. En el verso 2 dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Ahí está la hermosura, mire, que hay dentro. Pero si no creemos en Cristo y no entramos, no venimos a ver, hermanos, ¿qué hay? Jamás entenderemos. ¿Entiende? Jamás entenderemos. Me acuerdo de aquellos dos hijos de Aarón que también no apreciaron el honor que tenían ellos de servir en el templo. ¿Se acuerdan que leíamos ese pasaje hace poco? Y mirábamos de que ofrecieron un fuego extraño, o sea, estaban sacrificando algo fuera de la ordenanza. Dios es específico. Él te está pidiendo exactamente lo que tú tienes que entregarle. A lo mejor te está pidiendo tu vida, que se la entregues, que se la des en servicio a Él, y dices tú, no, pues con mi ofrenda basta. No, pues con que vaya una vez a la iglesia basta. No, el Señor le está pidiendo tu vida, tu corazón, para que le sirvas. Pero dice, ¿pero qué me van a dar? ¿Qué me van a dar o qué voy a ganar? Porque de esta manera, no, pues si tengo que sacar un provecho.
Pero por eso, mire, acá dice que la gente no vio ningún atractivo en él. Al contrario, era varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero la hermosura que podemos ver es que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice, porque todo lo que estaba dentro del templo, hermanos, estaba anunciando a Cristo desde ya. Desde ese pasaje que estamos viendo ahí, estaba anunciando a Cristo, todas las bendiciones de Cristo. Entonces, aquí nosotros vemos, hermanos, que el profeta Isaías está hablando de Cristo y está mostrando las bendiciones que podemos tener al entrar en comunión con Él, al entrar a servirle, pero nos pide cosas específicas. Si usted va conmigo a Hebreos 13:15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de ayuda mutuamente, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios. O sea, que no basta solamente con cantar, ¿sí? No basta solamente con cantar, y no basta solamente con anunciar o decir. Es necesario actuar, es necesario hacer, es necesario ponernos, es necesario darnos. Es necesario. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. 15, Primera de Corintios. Dice: ese es el tercer punto que vamos a ver. Y el tercer punto es, en las manos de Dios todo es útil. Todo es útil. Siempre y cuando te acerques en la manera correcta. La manera correcta. Pablo dice lo que dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando de la resurrección de Cristo, porque en Corintios estaban enseñando de que Cristo no había resucitado, y él estaba refutando esta enseñanza. Entonces le está diciendo: y al último, porque había mencionado que a muchos más se les había aparecido, dice él, y al último de todos, dice, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Dice Pablo, usted ya sabe, si sabe el contexto, sabe que él era el perseguidor de la iglesia. Cuando la iglesia inició, de hecho él fue el que estuvo ahí cuando murió el primer hombre por Cristo, que fue Esteban. Y él estaba ahí, él estaba consintiendo con la muerte de Esteban. Entonces él tenía eso en su mente, no para decirte, no para quedarse ahí, no, sino como para apreciar el honor que ahora tenía, para apreciar la oportunidad que ahora tenía de ser siervo de Dios. Y es por eso él menciona esto y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué?
La gracia de Dios. Por la gracia de Dios, fíjense hermanos, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él dice, miren lo que yo soy como un abortivo. Soy como un abortivo. Es más, dice, no merezco llamarme apóstol. Porque él sabía de dónde lo sacó el Señor. Sabía de dónde había salido. Usted y yo sabemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Sí? Ahora nosotros debemos de preguntarnos, ¿y por qué nos sacó el Señor? ¿Y para qué nos sacó el Señor de ahí donde estábamos? Es importante que nosotros tengamos esa actitud, hermanos, de querer rendirle nuestra vida al Señor. Aquí el apóstol Pablo estaba reconociendo de que él, fíjese, era lo que era por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Por la gracia de Dios estoy hasta aquí. Por la gracia de Dios he alcanzado a hacer lo que he hecho, decía él. Y su gracia no ha sido en vano. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Podría usted así con toda confianza decir, por la gracia del Señor estoy aquí y su gracia no ha sido en vano? O sea que ya hizo la voluntad del Señor. Es un reto, ¿eh? Si usted puede decir, por la gracia del Señor soy lo que soy y por su gracia, y su gracia no ha sido en vano. ¿Podemos decir eso? ¿Será que ya hicimos lo que se nos mandó a hacer? Si ya hicimos lo que se nos mandó a hacer, ¿qué somos? Siervos inútiles, dice. ¿Y si no? Tremendo, ¿ah? Entonces nosotros, hermanos, debemos de examinar pues nuestra vida, ver nuestra vida y entender esto, que en las manos de Dios todo es útil, todo es útil. De hecho, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjense, cuando venimos nosotros y estamos ya en el camino del Señor y se nos presenta una oportunidad tal vez de hablarle a alguien del Evangelio, de predicar el Evangelio, de servir al Señor, y decimos, ay no, pero ¿qué tal si la riego? Ay no, pero es que, híjole, ¿qué tal si se burlan de mí? Ay no, pero ¿qué tal si no puedo? Híjole, yo no, todavía no, después cuando tengo unos 20 años en el Evangelio. Esas son las excusas. Pero le digo, son excusas. Nosotros debemos de estar en toda la disposición de servir al Señor. Por eso debemos de tener la actitud correcta. En manos de Dios somos útiles, pero con la actitud correcta. Pero si tenemos una actitud incorrecta, hermanos, jamás podremos servir al Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Dice, para que Pablo pudiera hablar así, híjole, él era atrevido, porque en una ocasión, cuando él se empezó a defender, igualmente mandándoles una carta a los corintios, dice que él dijo que iba a tomar una actitud de necio. Y es lo mismo que estaba haciendo él acá. ¿Por qué? Pero él estaba presentando algo, él estaba diciendo algo, de que él estaba ahí por la gracia del Señor. ¿Entiende? Por la gracia. Porque estaba reconociendo todo, que lo que estaba haciendo él era por la gracia del Señor. Y estaba obedeciendo, o sea, su vida misma respaldaba lo que él estaba diciendo. Es por eso que en una ocasión lo estaban criticando, o estos hermanos de Corinto eran muy, muy niños, y Pablo les dice, pues el obrero es digno de su salario, yo puedo comer, yo los engendré, pero les dice, miren, por amor a ustedes voy a trabajar. Y nunca recibió Pablo de Corinto ofrendas, porque él trabajaba con sus manos. ¿Por qué? Porque no quería hacer carga a esta iglesia, porque los amaba tanto. Entonces,
Porque él entendía que ahora era, mire, lo estaba haciendo voluntariamente, pero entendía que era una oportunidad de servir de parte de Dios. Y lo que estaba haciendo ahora era por la gracia de Dios. Si era útil, era por la gracia de Dios. Mire, vamos a terminar en Jueces capítulo 6, verso 12. Mire lo que dice. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿A qué le digo? En manos de Dios todo es útil. Hasta Gedeón. En manos de Dios todo es útil. Hasta un Saulo. En manos de Dios todo es útil. Hasta usted y yo. Si nos presentamos delante de Él de la manera correcta. ¿Sí? Dice cómo le dice acá. Dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bueno, recuerden que en ese tiempo, bueno, le doy el contexto, en ese entonces, el pueblo de Israel siempre, después de la muerte de Josué, se desvió del camino del Señor, y siempre, a cada cuanto el Señor les levantaba un juez para libertarlos de sus opresores, y en esta ocasión estaban siendo oprimidos de tal manera que venían sus enemigos y dice que les quitaban todo, y aparte de eso traían sus camellos, sus vacas, sus caballos y todo, hermanos, y venían comiéndose toda la pastura que había, así que no quedaba ni para alimento ni para sus animales. Entonces este Gedeón estaba ahí, fíjese, en un lugar. Lo que estaba haciendo es que le estaba sacando el trigo para esconderlo. Lo quería esconder, ¿para qué? Para que cuando vinieran los enemigos, él tuviera alimento. No sé si había más personas haciendo lo mismo, pero en este caso el Señor escoge a Gedeón. Y él le dice, varón esforzado y valiente. Dice si podemos ver algo acá, podemos ver que el Señor mira en nosotros, que con su fuerza, con su poder y su guianza, hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas en Dios. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. ¿Entienden? En Cristo lo puedo hacer. Sin Cristo, Jesús dijo, hablando ahí en el capítulo 15 de Juan, dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Pero con Él sí, mire, somos útiles en sus manos. Entonces, si vamos otra vez al pasaje base que vimos, vemos que ellos obedecieron a la voz del Señor, dada por medio de Moisés, y trajeron lo que el Señor pidió, y era lo de valor, lo que estaba, o sea, muy valorado, todos los materiales que ellos trajeron, y lo entregaron y lo pusieron a la disposición del Señor. Y aquí cuando vemos este pasaje de Jueces 6, donde dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas nuestras maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Entonces, algo tenía Gedeón, tenía una fuerza, tenía una disposición. Igual que, si usted se da cuenta, en la vida del apóstol Pablo, por ejemplo,
Antes de Cristo, usted lo va a ver, un hombre decidido, un hombre dispuesto, un hombre que quería hacerlo de la manera incorrecta. Mira a Pedro, de igual manera, era un hombre impulsivo, era un hombre que quería, pero de una manera incorrecta. Después, hermanos, ya podemos ver hombres entregados y honrando a Dios, útiles en las manos de Dios. Y este Gedeón también le dice, el Señor le dice, anda, ve, con esa tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice, ¿no te envío yo? Está preguntando, ¿no te envío yo? O sea, ¿no te estoy diciendo yo? Entonces, fíjese, la ordenanza del Señor es la misma. Como por ejemplo, por medio de Moisés, dile al pueblo que traiga ofrenda voluntaria. Dile al pueblo que traiga ofrenda voluntaria. Os ruego pues, por las misericordias de Dios, que os presentéis como sacrificios vivos, ofrenda voluntaria. ¿Entiende? Ofrenda voluntaria. Eso yo te lo digo, igual que le dice aquí a Gedeón. Yo, dice, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Fíjese lo que miraba también a Gedeón, dice, somos una familia pobre en Manasés, y yo el menor de todos. ¿Y quién era el menor de todos? Bueno, ni se acordaban del menor, sino mire la familia de Isaí. No se acordaban del menor, y Gedeón era el menor. Pero fíjese, el Señor puede hacer cosas grandes con aquellos que obedecen al Señor y tienen la actitud correcta y quieren ser esos verdaderos siervos de Dios, siervos con la actitud correcta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra maravillosa que tú nos has dado en esta tarde. Señor, queremos aprender a tener una actitud correcta. No queremos, amado Dios, hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, sino queremos hacerla de acuerdo a tu voluntad. Tu voluntad, Señor, es perfecta y es por eso que queremos atenderla. Ellos, cuando tú empezaste a pedir esta ofrenda para la construcción del lugar de adoración, nunca habían oído de tal cosa y no se imaginaban lo que ahora podemos ver nosotros, Señor. Pero al ver este acto de obediencia, Dios amado, nos muestra a nosotros que toda cosa de valor que está en nuestro corazón debemos de rendirla a ti y que debemos de ponerla a tus pies para que tú, Señor, te glorifiques, amado Dios, con esa actitud correcta, amado Señor, entendiendo de que es una oportunidad el servirte, es una oportunidad, Señor, trabajar en tu obra, que podamos presentarnos de esa manera delante de ti, así como sacrificios vivos, puros, santos delante de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta bendita palabra. Que tu palabra, Señor, quede en el corazón de cada uno de mis hermanos y que vayamos a nuestra casa y sigamos meditando en ella, porque esta palabra que tú nos das, Señor, es el alimento para nuestro diario vivir, y que no nos cansemos de aprender más y más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos, les amamos en el Señor, así que si el Señor no ha venido, nos esperamos aquí el jueves y estaremos acá meditando la palabra del Señor. Si no, pues nos vemos
en la presencia del Señor. Amén. Bendiciones.